Buenas noches. Ahora vamos a hacer el perfil psicológico del presidente actual del Ecuador, Daniel Noboa. Se llama Daniel Noboa Asín, serenidad estratégica frente a la herencia del poder. Bueno, esta información yo la recabé del internet. No estoy diciendo que el presidente sea así. Habrá algunos errores y habrá cosas que no les va a gustar, porque mucha gente tiene cierto tipo de odio hacia el presidente. O, bueno, la verdad es que no ha hecho una buena labor tampoco. Pero bueno, yo les voy a dar las descripciones psicológicas que se pueden detallar de una persona sin tener mucha información, porque para que uno pueda tener una buena terapia con un paciente, por ejemplo, se necesita unas 3 sesiones, donde en esas 3 sesiones uno se le puede hacer como 100 preguntas y sea esa persona sincera. Entonces, esta es la información que está disponible en Internet. Primero, contexto familiar y eventos de infancia. Nacido en Guayaquil en 1987, Daniel Noboa creció en el seno de una familia marcada por el poder económico y la constante exposición pública. Su padre, Álvaro Noboa, fue candidato presidencial en múltiples ocasiones y un empresario de gran influencia. Esta figura paterna dominante, junto con una vida marcada por el privilegio y la experiencia, pudo generar en Daniel un vínculo de apego ambivalente, afecto acompañado de presión por rendir. En contextos así, el hijo muchas veces se debate entre el deseo de complacer y la necesidad de diferenciarse. Su posterior camino político más moderado sugiere una búsqueda por construir su propia identidad. Bueno, aquí podemos ver que él es una persona privilegiada, obviamente. Por eso también se puede explicar mucho de que él no puede empatizar mucho con el pueblo y las personas pobres por lo general, porque las personas que son de élite, las personas que tienen dinero, usualmente no empatizan mucho con las personas trabajadoras y pobres, porque no sufrieron esa situación y no saben qué es tener hambre y frío, obviamente. Entonces, por eso también se puede explicar muchas de las políticas de él que no tienen una política social eh, muy pronunciada, digamos. Entonces ahí es cuando entra el poder de la humildad y muchas las veces el poder de haber sido un voluntariado o el poder de utilizar la Biblia para conocer la verdadera naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en las universidades no se enseña eso y usualmente las universidades son de élite para la mayoría de la población de un país. Y usualmente si es una universidad pagada y una universidad de cara, obviamente. Entonces aquí podemos ver que el presidente en muchas ocasiones se ha podido ver que no es empático, que es simplemente una persona que no puede sentir de cierta manera las necesidades del pueblo. Segundo, rasgos de personalidad. De los 5 grandes son los que describen mejor los rasgos de la personalidad de un ser humano. Alta responsabilidad. Desde el modelo de los 5 grandes, los rasgos de personalidad de Daniel Noboa demuestran esto. Alta responsabilidad, organización, enfoque en resultados y control emocional. Obviamente, porque el padre era empresario y las empresas privadas tienen que basarse en resultados, no en emoción. Muchas de las veces eso hace que sean muy prácticos. Moderada, extroversión, o sea, ser extrovertido, reservado en tono, pero socialmente efectivo. Aquí podemos ver que el presidente sí es bien reservado y tímido muchas de las veces y pensante. He podido analizar eso. Bajo neuroticismo. Maneja con calma la presión mediática y la política. Eso quiere decir que una persona que por lo general se molesta o pierde sus estribos o pierde su carácter fácilmente. Y bueno, se puede ver que él es moderadamente una persona que se autocontrola. Alta apertura a la experiencia, formación internacional, visión tecnológica y moderna. Sí, bueno, formación internacional, pero yo creo que lo mejor que puede abrir a un ser humano esto es hacer un voluntariado, sobre todo en las partes más pobres del mundo. O, o irse a algún país asiático a aprender mucho de las culturas asiáticas, porque las culturas asiáticas tienen que ver más con el corazón que con la mente, que es la cultura occidental, que es tomada de Grecia. Amabilidad intermedia. Empático pero firme, enfocado más en el resultado que el agrado. Sí, bueno, empático no diríamos mucho, más está enfocado en resultados, diría yo, y no he podido ver que es muy empático, como dicen aquí. Tercera, desafíos importantes y resiliencia.
Uno de los mayores retos fue construir legitimidad política propia en un país donde el apellido Noboa generaba asociaciones inmediatas. Su juventud, asumió con 35 años la presidencia, obviamente el presidente más joven del Ecuador, fue cuestionada, así como su experiencia. Sin embargo, enfrentó este escepticismo con una estrategia de serenidad técnica, sin confrontación agresiva, proporcionando soluciones estructuradas. Esto revela resiliencia basada en confianza en sí mismo y autocontrol emocional. Obviamente que hay mucho mérito que ha acabado prácticamente con el correísmo en las elecciones pasadas. Bueno, es una persona bien pensante, pero al mismo tiempo creo que está rodeándose de personas que no le hacen ver sus defectos o los problemas que tiene él, porque todo ser humano es imperfecto. Entonces, aquí creo que está cometiendo algunos errores. Motivaciones y valores. Más que el poder, Daniel parece motivado por la gestión, la modernización del Estado y el legado transformador. Sus valores incluyen la institucionalidad, bueno, ni tanto porque, bueno, podemos ver que las instituciones no las respeta mucho él. La innovación, la eficiencia y la estabilidad. Bueno, la eficiencia no diría tanto porque tuvimos 14 horas de apagones, perdón, y una persona eficiente no haría eso. Ha evitado el estilo caudillista, no digamos que es así. Vemos que tiene cierto tipo de, de autoritarismo y polarizante de otros líderes, apostando por el equilibrio. 5. Afrontamiento emocional. Su estilo de afrontamiento emocional es racional y sobrio. Ante crisis como la violencia en Ecuador o las dudas sobre su experiencia, responde con planificación y calma. Esto puede verse como un mecanismo de defensa adaptativo, la contención emocional ante entornos caóticos. Sí, podría tratarse de eso, pero también podría ver también que en ese aspecto es ineficiente porque, pues lamentablemente el Ecuador ya cada vez está peor en la delincuencia y mucha gente sufre por ese mecanismo de defensa adaptativo que dice, según esto. Entonces, planifica sí, pero está tomando mucho tiempo, diría yo. Factores sociales y culturales. Daniel representa una nueva generación de políticos en Ecuador, eso es verdad. Post-ideológicos, tecnócratas, moderados, formados en el exterior, pero conectados con las necesidades locales. No realmente de los más pobres, no digamos, porque las élites o las personas que han nacido en cuna de ricos, en cuna de oro, como dicen, no tienen muchas las veces la capacidad de empatizar con el pueblo, cosa que veo con el Donald Trump, por ejemplo, de ser un hombre millonario, pero el hecho de él haber trabajado con personas en la construcción, porque construye edificios o apartamentos de lujo en Nueva York, Donald Trump, podamos ver que él tiene una noción más apegada a la realidad de lo que es la gente trabajadora, blue collar, como dicen en inglés, o sea, de cuello azul, o sea, la gente que es, pues, tiene sus oficios, los plomeros, electricistas, todo ese tipo de oficios que tienen esas personas. Podemos ver que en ese caso el presidente sería una persona más conectada con los problemas de la sociedad, a diferencia de Daniel Noboa. Yo no veo mucho esa conexión. Recuerden que esta información yo la recabé del internet, no es que yo me puse a hacerle una entrevista a él para poder llegar a estas conclusiones. No, tuviera que hacer unas terapias con los pacientes. Cuando yo hago terapias, por ejemplo, les hago de 50 a 100 preguntas para poder saber de dónde nacen las motivaciones de ellos. Y 7. Conclusión terapéutica y reflexiva. Daniel Noboa es un ejemplo de cómo el liderazgo también puede surgir de la introspección y la contención emocional. Bueno, la verdad es que tuvo muchas ventajas, ¿no? Y es fue notablemente visible debido a que fue el hijo de Álvaro Noboa y también es una persona que tiene dinero, o sea, el papá. Su historia muestra que el éxito no siempre se logra con gritos, sino con estrategia. Bueno, esto para las campañas se utilizó mucha estrategia. Resiliencia silenciosa, bueno, sí es un poco silencioso en sus estrategias. Y visión a largo plazo. Bueno, podría ser en muchos aspectos.
Nos enseña que sanar el linaje no siempre es romperlo, sino reinterpretarlo con equilibrio. Bueno, eh, uno de los efectos más grandes que tienen, por ejemplo, los hombres que son pequeños, porque el Daniel Loboa es un hombre pequeño, sobre todo en el círculo que él se rodea de personas poderosas, por lo general las personas poderosas tienen una talla alta. Podemos ver que eso hace que al ser un hombre pequeño, por lo general los hombres pequeños siempre tienden a tener un cierto tipo de ego, para que de esa manera puedan compensar la baja estatura. No estoy juzgando, sino te estoy explicando a qué puede deberse muchos de sus comportamientos y eso podemos ver que él quiere denotar un poder, como el hecho de meterse en la Embajada de México, por ejemplo, y también irse al posesionamiento del presidente de Donald Trump. Entonces, al Ecuador a ser un país insignificante, obviamente para ellos. Entonces, aquí es cuando la juventud juega en contra de él, del Daniel Noboa. ¿Por qué de Daniel Noboa? ¿Por qué? Porque la juventud hace que muchas las veces seamos orgullosos y soberbios y tengamos un cierto tipo de ego. Por eso que los presidentes o los líderes a nivel mundial, no siempre, pero la mayoría de las veces, mientras más edad tienen, más experiencia en la vida tienen y más humildes llegan a ser. ¿Por qué? Porque los golpes de la vida, las dificultades, las equivocaciones en la vida muchas las veces nos hacen reflexionar y nos hacen decir qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Por ejemplo, yo tengo 42 años, pero para nada me voy a comparar como con el Eugenio o sea, conmigo mismo cuando tenía 30 años. Entonces, la edad le va dando cierto tipo de sabiduría y cierto tipo de no sobreactuar o no sobre reaccionar, simplemente muchas las veces pausar, pensar y medir las consecuencias de los actos. Entonces, podemos ver que Daniel Noboa muchas las veces es silenciosamente impulsivo y eso se debe mucho a la edad de él, obviamente, porque el nivel de testosterona de él a tener, ¿cuántos años tienes? 27 creo, o 38, no sé, es alto porque está todavía relativamente joven. Entonces hace eso que muchas las veces el ego tome posesión de él y no piense mucho las cosas. Y además al rodearse de personas que obviamente que son de la élite y no conocen las realidades de territorio, también puede traerle muchos conflictos y problemas a él. Bueno, como les digo, esta descripción que estoy haciendo de él es leve. No podría hacer una descripción profunda, tuviera que saber mucha información sobre la vida de él, hacerle preguntas a él y que me responda de manera sincera. Obviamente que eso no va a ocurrir. Simplemente estoy diciendo esto para que cuando yo tengo pacientes le hago este tipo de preguntas, le hago muchas preguntas sobre la infancia, la relación del papá, de la mamá, cómo interactuaban, cómo les fue en la escuela, qué amigos tenían, y todo eso me va dando a mí un perfil de lo que representa la personalidad del individuo cuando ya llega a una edad de adultez o a una edad avanzada. Es todo lo que les quiero decir. En la descripción del video están los detalles de cómo ustedes pueden contactarse conmigo para que puedan tener mejores relaciones, mejores vidas. Ayudo más a hombres y también ayudo a mujeres. Y si eres una chica o un chico que está teniendo conflictos en su vida y quiere mejorar en sus relaciones y quiere mejorar en muchos aspectos en su vida, yo les podría ayudar. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche. Gracias.